Osvaldo Wegman. Primavera en Natales. Capítulo 1. Los niños de mi barrio. Puerto Natales se llama el pueblecito austral donde viví en la infancia. Su nombre, que evoco con cariño, me trae siempre gratas reminiscencias, porque está asociado a muchas horas felices de mi vida, llenas de emociones inolvidables. Ese puerto me recuerda los años idos, que volvería a vivir gustoso, aunque para ello tuviera que dar parte de la vida. Las casitas de madera de Natales están esparcidas desde la playa a los cerros, en forma ordenada, con coquetería. Sus fachadas son grises y los techos rojos, con largas chimeneas, cercos de piquetes y aceras angostas, con soleras de gruesas tablas, blanqueadas por el sol y la lluvia. El pueblo está a orillas de un canal de aguas generalmente bonancibles, pero que a veces se torna tempestuoso. Al frente de la población se divisa una hermosa península, con bosques y montañas, moles remotas y azules, que resaltan como pintoresco marco alrededor del caserío. En la bahía se mecen los barquitos de los pescadores y de los cazadores de nutrias, atados a los muelles, de altos pilotes barbudos de la lamilla. A veces llegan vapores de ultramar a buscar los productos de las estancias y del frigorífico. Sobre sus gruesos cabos tendidos a la costa, se posan los pájaros del mar, cuando se detienen en sus vuelos migratorios. La playa y los cerros de Puerto Natales fueron escenarios de mis andanzas juveniles, en compañía de un grupo de chiquillos, que hoy son hombres, muchos de ellos padres de familias. El tiempo ha transcurrido con su avidez inmutable y a pesar de eso no ha logrado que olvide a ninguno de esos niños, que recuerdo con alegría y también con pena, pensando en sus destinos, que han sido tan distintos. Muchos han consolidado una situación holgada. Otros han endurecido sus manos en oficios rudos y viven siempre pobres, pero dignos. Algunos nos dejaron para siempre, legándonos el recuerdo triste de su ausencia. No han faltado tampoco las ovejas descarriadas que abandonaron el redil. De estos no nos quedan noticias ni esperanzas. Los niños que vivían en mi barrio, muy cerca del mar, formaban un grupo heterogéneo. Eran los chicos más raros que uno pueda imaginarse. Sin embargo, los caracterizaban los mismos sentimientos y una tremenda simpatía. Me refiero a la época de mis 7 años, en que mi familia se estableció en Natales, que era el tiempo en que comencé a frecuentar la escuela. Éramos muchos los alumnos que concurríamos al plantel y todos nos conocíamos bien. Sin embargo, voy a recordar ahora solamente a unos pocos, al reducido grupo que me acompañó a mi paso por casi todos los cursos, hasta mi época de estudiante todavía, cuando terminó esta historia. En la sala angosta y alargada del primer año, en el curso que atendía el viejo y bondadoso maestro don Juan Villa, conocí a muchos compañeros. De todos ellos fui amigo, pero apreciaba mucho más a un niño de mi porte y edad, que usaba traje negro y calcetines blancos. Tenía ojos tristes y no obstante sonreía siempre. Se llamaba Juan Martín y fuimos excelentes camaradas. Martín compartía conmigo el ancho banco de madera, en que nos sentábamos a estudiar el silabario. Detrás de nosotros se hallaban otros niños, entre ellos Lalo, el hijo de un tendero turco, que era bueno, alegre y estaba siempre con nosotros en las horas de recreo. Formaba parte de la pandilla que capitaneaban Johnny, Manolo, el gordo Ruiz, Pepe y Abelino. Pero mis mejores amigos, a excepción de Martín, no fueron los niños de la escuela, sino que los chicos del barrio, la mayoría de ellos holgazanes y vagabundos, que si estudiaban algo, era en otro colegio, rival del nuestro. Martín vivía en el vecindario, los conocía bien y fue presentándomelos uno a uno. El primero que conocí fue el gringo Douglas, el pecoso, que vivía cerca de mi casa, frente a un gran potrero del frigorífico, donde también guardaban la lana de las estancias que traían en carretas en las temporadas de esquila. Un día me llamó al prado y después de provocarme, me dio de mojicones. Como era natural, reaccioné violentamente. Lo tomé de la solapa del vestón y con la mano zurda le propiné un golpe en las narices, haciéndole brotar la sangre. Sorprendido por mi actitud, que no esperaba, y herido, comenzó a llorar, huyendo a acusarme a sus padres. Mi triunfo sobre Douglas constituyó una hazaña, que celebraron orgullosos los chicos del barrio. Esto me hizo conquistar las simpatías de todos ellos. Así fue como me hice amigo de Coruro, de Queltehue, Chorizo, el Curco Pérez, Patillit, Bigotes y Anacleto, además de otros que no he vuelto a ver jamás. Todos cargaban remoquetes, hasta el mismo Anacleto, porque no se llamaba así. Mucho tiempo después llegué a saber, poco a poco, los nombres de esos muchachos, que con tanta naturalidad respondían ante los apodos más raros. El gringo Douglas me guardó rencor durante largo tiempo. Peleamos muchas veces y al fin terminamos reconciliándonos. Era buen muchacho, inteligente y decidido.
Muchos años después lo comprobé, cuando supe que, ya hecho un hombre, formó parte de una expedición polar, en la que se portó como un héroe. Bigotes era otro de mis amigos, a quien no sé por qué recuerdo tanto. Tenía expresión burlona, por lo que le decíamos carita de zorro. No me acuerdo dónde vivía. Los niños decían que su madre trabajaba en las casas alegres. Llegaba de vez en cuando al potrero, donde jugábamos al fútbol, y allí pasaba las horas con nosotros. Mucho tiempo nos acompañó en los juegos. Después ingresó al colegio, y desapareció en las vacaciones. No lo he vuelto a ver en la vida. Los chicos del barrio vivieron largos años junto a nosotros. Y en la época en que termina esta historia, varios estaban aún a nuestro lado. Los primeros en marcharse fueron Pepe y Avelino, hijos del peluquero del barrio, un viejo español que un día arregló sus maletas y, junto con toda su familia, se embarcó para su patria. Iba en busca de la tranquilidad y lo sorprendió la guerra civil. No sé qué ha sido de Avelino, pero tuve noticias de que Pepe cayó combatiendo. Nosotros lamentamos mucho la partida de estos niños. Pronto llegaron a reemplazarlos en la pandilla dos chiquillos, de nombres olvidados, pero cuyos apodos, los sé perfectamente, eran Puchoco y Manos de Poluña. No todos ellos iban a la escuela. De todos modos eran amigos nuestros y solían reunirse con nosotros, a jugar en el potrero. Mi madre tenía allí un hato de cabras y nos divertíamos martirizando al semental, que atábamos a una carretilla, fabricada por mi hermano Perico. Cuando nos aburríamos de todas estas actividades, nos largábamos a la playa, a jugar en los botes. Así nos transformábamos en marinos audaces y en piratas, émulos de los personajes de novelas, regresando a casa tan mojados que recibíamos merecidas reprimendas y a menudo un castigo físico, como muchos que me parece sentir aún hoy día. Los chicos me enseñaron a manejar la onda. Pronto advertimos lo agradable que resultaba utilizar, como blancos, los vidrios de un bodegón, los aisladores de la red de alumbrado o las palomas, de propiedad de una señora que vivía en los alrededores. Otra de las travesuras que hacíamos, era poner carne en un anzuelo, para que llegaran a comerla las gaviotas. De esta manera las capturábamos vivas, para matarlas después, despiadadamente. Era una maldad en la que, por supuesto, participaban todos los chicos del barrio que tenían en mí a una especie de ídolo, desde mi pelea a puñetazos con el gringo Douglas. Otro que probó mis puños en esos tiempos fue el negrito José, el hijo del portugués Eusebio, a quien le pegué no sé por qué motivos, seguramente sin importancia. José, llegó a formar parte de la pandilla, poco más tarde. Chorizo fue quien lo incorporó en el círculo de nuestras amistades y yo lo recibí con desconfianza, al principio. Pero después me di cuenta de que había sido injusto con él, y terminé apreciándolo. Se portó muy bien con nosotros y hoy todavía me duele recordar la zurra que le propiné injustamente. La vida en ese tiempo hubiera transcurrido sin alternativas de interés, a no mediar algunos hechos que no puedo olvidar, a pesar de la poca importancia que entonces pudieran haber tenido. Fue cuando el papá de Manolo le compró una bicicleta y en ella aprendimos a pedalear. Por turno nos dedicamos a subir a la loma y largarnos cuesta abajo, hasta la playa. Teníamos que doblar en la esquina y detenernos frente a mi casa. La mayoría de los niños realizó la prueba, fácilmente, hasta que me correspondió a mí. Al deslizarme calle abajo y enfrentar la curva, temí caer y no me atreví a virar. Por lo tanto, seguí de largo hasta introducirme en el mar. Me sacaron del agua unos marineros, cuando estaba en inminente peligro de ahogarme. En aquellos tiempos todo era para nosotros motivo de travesuras. Yo tomaba parte principal en ellas y lo hacía a insistencia de los chicos, que me habían distinguido, virtualmente, como a su capitán. No desperdiciábamos el arribo de un buque al muelle, la corta permanencia de las carreras, que llegaban a cargar lana en el bodegón, o la pasada de las ovejas para el frigorífico, sin que tuviéramos una intervención, casi siempre con malos resultados. A menudo significaba una pérdida o daño para inocentes víctimas. Así avanzaba el año. Yo me iba formando un amplio grupo de amistades, que bien pocos beneficios me reportaban, e iba descuidando de manera lamentable mis estudios. No me ocupaba siquiera de mi aseo personal, y en casa me reprochaban continuamente, por mi inclinación a la vida holgazana. Hasta que un día el maestro le planteó a mis padres el problema de mi conducta. Entonces sentí el peso de la severidad paterna. Recibí una docena de varillazos y órdenes estrictas de no salir de casa después de las clases. Estuve obligado a permanecer encerrado en mi pieza y, día por día, ir estudiando las tablas de multiplicar. Todavía las odio por eso. Las detesto, porque las aprendí a la fuerza, que al fin y al cabo era la única manera.
Lo que no me conformó nunca fue que mis padres comenzaran a reparar en mis amistades, y a limitarme las relaciones con esos niños que llevaban pintorescos apodos, como Coruro, Queltehue, Chorizo y Sombrero. ¿Para qué hablar de Anacleto, que era el terror de las madres? Si mi mamá hubiese sabido una vez siquiera, que este muchacho era mi confidente, que intercambiábamos libros y que íbamos juntos al cine, me habría molido el cuerpo a latigazos. Se acercaba el período de los exámenes, cuando noté la ausencia de mi compañero de banco. Juanito Martín no concurría a clases. Supe más tarde que estaba enfermo. Era un amigo menos en el colegio y en los juegos. Quizás no regresaría durante mucho tiempo. El médico le recomendó a sus padres que lo llevaran a una zona de mejor clima para recuperar la salud, y decidieron enviarlo a Santiago. No sé por qué se fue sin despedirse, a pesar de que éramos muy amigos. Capítulo 2. Mi amigo Martín. Llegó a su término el período de clases de aquel año, con toda felicidad, como lo esperaba. Las medidas adoptadas por mis padres, para obligarme a aprender, dieron espléndidos resultados. Fui promovido al curso superior y se me permitió gozar, libremente, de los 2 meses de vacaciones. Muy rápido volvió el otro año, en que también me vi impelido a estudiar mucho, controlado por mi madre, que se preocupaba demasiado de mis tareas y me reprendía al firmar mi libreta, porque abundaban las notas bajas. Mis compañeros de curso fueron entonces los mismos. Algunos, pero muy pocos, abandonaron el colegio. Transcurrieron mis estudios sin mayores novedades que las de costumbre, esas que son propias de la vida escolar. Pasaron lentamente los años. Tuve muchas peripecias, anduve en aventuras con los chicos de la escuela y con los de un colegio nuevo, con los que reñíamos a menudo. Participé en memorables excursiones con mis condiscípulos, al Cerro Dorotea, a la Bahía du Mestre, a la Caverna del Milodón, a la Silla del Diablo y a otros lugares de la región. Había llegado a los 15 años de edad y comenzaba a ser más formal. Ahora tenía un concepto diferente de lo que es el deber y estudiaba por vocación, ya no por obligación. Sin embargo, pese a todas esas cualidades, de las que me alabo, se agitaba siempre en mi interior el espíritu alegre y bullicioso de ese mismo niño, que 8 años atrás se trabó a puñetazos con el gringo Douglas y que después le pegó sin motivo alguno al negrito José. Mi comportamiento se debió tal vez a que no tuve un buen compañero, con quien compartir mis afanes de aventuras y mis tremendos deseos de hacer siempre algo nuevo. Los niños del barrio andaban a menudo perdidos, en otras actividades ajenas a mis inquietudes. La monotonía de la vida de colegial me aburría. Entonces me acordaba de Martín y lamentaba que se hubiese ido a Santiago, donde lo llevaron por motivos de salud. Todas estas cosas me daban que pensar. Aunque no me abandonaban la inquietud y el entusiasmo propios de la edad, a veces me sentía infeliz, porque se me complicaba la vida y se me hacían odiosos los estudios. Cuando por las mañanas cargaba el bolsón con los libros, me parecía muy pesado. A menudo experimenté deseos de no estudiar más. Esta preocupación se prolongó hasta fines del mes de marzo. Una mañana cruzaba la plaza en dirección al colegio, muy al paso. No recuerdo qué pensamientos ocupaban mi mente, pero lo cierto es que meditaba. De pronto sentí que me llamaban por mi nombre. Me di vuelta, apresurado, encontrándome con una agradable sorpresa. Un niño del mismo porte mío, de cabellos negros y rostro alegre y sonriente, caminaba en dirección al colegio, junto con un hombre, también moreno, vestido con traje color café. Era mi amigo Martín, que iba a matricularse, en compañía de su padre. Nuestro encuentro fue emocionante. Hacía varios años que no nos veíamos, y no sé cuál de los dos se alegró más al abrazarnos. Era todo tan inesperado, especialmente para mí que ignoraba su regreso. Seguimos juntos el corto trecho hasta el colegio, contándonos a prisa los últimos acontecimientos, ocurridos desde nuestra separación. Martín estaba contento y me decía que, en adelante, haríamos muchas cosas unidos. Traía novedades, especialmente libros de viajes y aventuras, de gran emoción. Así fue en realidad. A los pocos días de su llegada, comencé a sentirme otro. Tenía por fin a mi lado al compañero distinto, al amigo ideal que tanto había deseado, porque Martín era un muchacho decidido, valiente, entusiasta y amistoso. Observé que en los pocos años de separación, en nada había cambiado. Ni siquiera se había puesto más estudioso, pero leía mucho. Numerosas novelas de aventuras había devorado en su sed de emociones. Creo que no había tomo de Salgari, de James Oliver Curwood, de Jack London y de Fenimore Cooper que no hubiese leído. En esos días estaba terminando una larga novela, en muchísimos episodios, con las aventuras de Karl May entre los Pieles Rojas.
Todas las tardes nos reuníamos a departir largamente. Montado en su bicicleta llegaba hasta mi barrio, donde visitaba a una prima. Un día me contó que su padre le había regalado un rifle. No era nada extraño, porque en nuestra tierra los niños comienzan a hacerse hombres a muy temprana edad, y son muy pocos los que, a los 15 años, no saben emplear con destreza las armas de fuego. El rifle de Martín era muy semejante al mío, pero Juanito lo manejaba mejor. Tenía muy buena puntería y muy pocas veces erraba un tiro. Eso lo comprobé en repetidas oportunidades, cuando salíamos a cazar juntos. Nos acompañaban a menudo en las excursiones otros muchachos amigos, como Armando, Carlos y Orocimbo. Perico, mi hermano mayor, se mostró entusiasta partidario de nuestras aventuras. Él salía también por los campos de los alrededores de la ciudad, en busca de caza. Muchas veces navegaba hacia las islas cercanas en chalupas a remo o a vela, en busca de pájaros o de huevos de las aves silvestres. Una vez me regaló varias cajas de balas y una máquina fotográfica, con lo que me produjo una alegría inmensa. Eran elementos importantes para nuestros planes de aventuras, con los que a menudo soñábamos. Mis afanes cinegéticos me alejaron de nuevo del cumplimiento de mis deberes de colegial, y volví a ser amonestado. Igual cosa le ocurrió a Martín, a quien el maestro señalaba como el culpable de nuestra indolencia, diciendo que me había convertido en un vagabundo de los campos, en vez de inducirme a estudiar y a ser útil. Estas eran sus palabras, que varias veces repitió a mi madre, como una cantilena. Mis padres comenzaron en reparar en mi amistad con Martín, reprendiéndome además por mi inclinación a la holganza. Temían que perdiera inútilmente el año escolar. En lo sucesivo tuve que salir a escondidas, pidiéndole a Martín que no fuera a buscarme a la casa. Convinimos en una señal característica para llamarnos, y cada vez la hacíamos distinta, para no despertar sospechas. Así nos arreglamos bien. Mi madre se extrañó de que Martín no llegara a casa a preguntar por mí. Llegó a suponer que nos habíamos disgustado. Yo le repliqué que había decidido dedicarme de lleno al estudio, y que por este motivo, sencillamente, le había comunicado a Martín mi decisión de no participar más en sus aventuras. Ella lo creyó al pie de la letra, y me expresó sus felicitaciones por esta decisión, que consideraba muy acertada y útil. Los paseos a escondidas resultaron más interesantes para nosotros. Cierto espíritu travieso o de pícaros nos inducía a hacer cosas extravagantes. No teníamos ningún reparo en cazar los patos y las gallinas que merodeaban por las hijuelas de los pobladores del campo. No nos importaba dispararle un tiro a un perro ovejero vagabundo, que nos seguía en una expedición de caza, ni nos remordía la conciencia hacer diabluras tontas, que nada más que al daño conducían. Bastaba que alguno de los muchachos lo propusiera, para que todos lo aceptáramos, porque el que ponía trabas quedaba conceptuado como un cobarde. Este falso concepto nos indujo a fumar en nuestros paseos y hasta a beber vino, como los hombres grandes. Todo lo hacíamos por distinguirnos y por parecer más varoniles. Hasta que un día Martín reparó en el error y me dijo que era tiempo de sentar juicio. Teníamos 15 años de edad, bien cumplidos, y debíamos comportarnos, por lo tanto, en forma más correcta. Yo culpaba de las malas iniciativas al coruro, al queltegüe y al chorizo, quienes proponían siempre las picardías. Anacleto hacía mucho tiempo que no se reunía con nosotros. Su madre no lo dejaba salir de casa y lo castigaba con frecuencia, tanto que en 2 oportunidades lo postró en cama. A pesar de mis simpatías por él, debo reconocer que el pobre se lo merecía. Avanzó la estación y fue llegando el invierno, con sus días helados y sus brumas. Era junio ya cuando vimos caer los primeros copos de nieve. Martín gozaba, entusiasmado, porque debido a su ausencia, hacía varios años que no había visto nevar. La nevada fue una fiesta para todos los niños. Hicimos monos de nieve, grandes bolas, que al hacerlas rodar por las pendientes, iban aumentando de volumen, como una luz. Cavamos trincheras, corrimos en trineos y nos deslizamos por las cuestas. En todas estas aventuras, nunca me separé de Martín. Nos apreciábamos y nos comprendíamos cada vez más. Un día, después de la nevada, comenzó a escarchar muy fuerte y se congeló la laguna, que quedaba a una distancia de 3 cuadras de mi casa. Calzamos los patines y fuimos a deslizarnos por el hielo. Martín no podía aventajarme, porque yo patinaba mucho mejor él, y por eso todos los niños me pedían que les ayudara a dar los primeros pasos sobre la escarcha. Una tarde nos sorprendió la llegada a la laguna de una niña muy bonita. Calzaba botas altas y usaba pollera escocesa, un jersey con muchas estrellas, como la bandera norteamericana, un gorrito de lana, tejido.
Tenía cabellos rubios, ondulados, que le caían sobre los hombros, y sus ojos eran profundamente azules. Los niños me dijeron que se llamaba Violeta. Violeta no sabía patinar y me pidieron que le enseñase. Yo le coloqué los patines y la llevé de la mano por el hielo. Pero al soltarla perdió el equilibrio. Me dio mucha pena cuando la vi caer y comenzó a llorar. Las lágrimas brotaban de sus lindos ojitos, como orvallos enormes, deslizándose por sus mejillas encendidas. La levanté y le sacudí la escarchilla que se había pegado a su falda. Luego, con mi pañuelo, le limpié el rostro, muy compadecido. Ella me lo agradeció, trocando su llanto en una amable sonrisa. Me dio una mirada que me hizo estremecer. No acerté a comprender lo que me sucedía, pero era algo muy agradable que invadió todo mi ser, una sensación nueva, que he recordado toda la vida. Luego llamé a Martín para que me ayudara y ambos llevamos a Violeta de la mano, por la laguna helada. Al atardecer se sostenía sola en los patines y lo celebraba contenta, agradeciéndonos. Cuando al final nos despedimos, cansados pero alegres, mientras se quitaba los patines, me dijo que volvería al día siguiente, y yo le prometí que la esperaría. Después de mirarme, nuevamente, en los ojos, salió corriendo hacia su casa y un poco lejos se volvió para saludarnos, agitando la manita. Yo la quedé contemplando, ruborizado, pero contento. Martín me observó con una mueca de disgusto. Me dijo que podía esperar cualquier cosa de mí, menos que me enamorara. Hasta ese momento yo no había pensado siquiera en eso. Le repliqué que podía estar tranquilo, que estaba equivocado. A él no le atraían las muchachas, porque aún no había encontrado a la que quería. Desde ese día algo extraño palpitó en mi corazón. Tuve un sentimiento nuevo, que llegué a comprender más tarde. Yo amaba a Violeta. Capítulo 3. El Moro Rodríguez. Perico, mi hermano mayor, era muy aficionado a patinar en el hielo. Pero las ocupaciones no le permitían hacerlo, sino que solo en los días domingos. A veces, durante la semana, solía salir de noche con sus amigos y patinaban en la laguna helada, alumbrada con luz eléctrica. En una oportunidad estuvo largas horas ausente y regresó tarde a casa. Lo esperábamos, aún levantados, encendida la cocina, sobre la cual manteníamos una bahante cafetera. Sabíamos que después de patinar varias horas, en la noche helada, le estaría muy bien el ambiente templado del hogar y una taza de café caliente. Perico no llegó solo aquella noche. Venía con él un niño de 14 o 15 años, edad cercana a la nuestra. Era Alberto Rodríguez, el Moro, como lo llamaban en el pueblo, donde había adquirido cierta fama de vagabundo y de pícaro. Detrás de ellos entró en la casa un perro chico y lanudo, compañero del muchacho. Perico había encontrado al Moro, según dijo, abandonado y solo. El niño le inventó una historia muy patética, que lo habían expulsado de la casa, que no tenía dónde pasar la noche y que, por si alguien lo ayudaba, había llegado hasta la laguna helada, donde ellos patinaban. Conmovidos y dispuestos a animarlo, le consiguieron un par de patines, enseñándole a deslizarse por el hielo. Después lo llevaron a la casa, con el propósito de buscarle un sitio donde dormir. Al calor del fuego, el Moro nos repitió la conmovedora historia, que estuvo a punto de arrancarnos las lágrimas. Contó todas las injusticias que en su casa habían cometido con él. Agregó que lo golpeaban sin piedad, arrojándolo sin consideración alguna a la calle, en la helada noche de invierno. Mi padre, muy compadecido, dispuso que le hiciéramos una cama en la cocina, diciéndole que podía quedarse con nosotros, hasta que encontrara dónde vivir. Más tarde él se encargaría de hablar con su papá, para exponerle lo injusto que era echar de la casa, así, a un niño de esos años. El caso es que el Moro Rodríguez se quedó con nosotros y no solo porque tuvimos que admitir también a su pequeño perro, un quiltro bonito, de linda carita, qué cosa curiosa. No tenía nombre. El Moro iba a ayudarnos en los quehaceres domésticos y, como era de suponer, participaría con nosotros en los juegos. Le propuse a Martín que lo admitiéramos en la pandilla, porque podría ser un buen compañero, ya que sabía muchas cosas. Lo que más admirábamos en él era que fumaba como un hombre grande. Martín no estaba muy de acuerdo con su ingreso y me lo explicó, diciendo que él conocía perfectamente al Moro, que era un pícaro, mentiroso y atrevido. Agregó que tal vez no contaría con las simpatías de los demás muchachos. No admitía la historia que le conté, que lo habían expulsado de la casa, asegurándome que en esos días su padre, el viejo Rodríguez, no estaba en el pueblo, porque era capitán de un remolcador y andaba navegando. Hacía cerca de una semana que había partido del puerto. El Moro quedaba en casa con una tía anciana, con la que a menudo reñía y buscaba motivos para fugarse, durante las largas ausencias de su padre, con el especial interés de andar libre y no ir al colegio.
Yo creí lo que me contaba Martín, a pesar de mis profundas simpatías por el moro. Pero no quise decirle nada de eso a mi padre. Al contrario, lo callé, con el interés de que el moro continuara viviendo en nuestra casa. Sin embargo, se lo conté a Perico, quien en vez de sentirse molesto, rió de buena gana. Le hacían gracia los embustes y la farsa que nos había representado el moro. Reconociendo que era un chiquillo demasiado despierto, inteligente y hábil, lamentó que tuviera esa inclinación acentuada al vagabundaje, y que no se decidiera a estudiar para ser hombre útil. Como su padre era marino, el mar era la constante preocupación del moro Rodríguez. No pensaba más que en andar en lanchas, en goletas y en barcos. Decía que cuando fuera mayor, navegaría también. Perico le aconsejaba que estudiara, para llegar a ser oficial de marina. Pero él le contestaba con mucho desplante que lo tenía que pensar. Así vivió alrededor de una semana en mi casa. Pronto conquistó las simpatías de mis padres, porque se mostraba atento y dispuesto a cualquier mandado. Un día mi madre le insinuó ir al colegio. El moro buscó enseguida una disculpa, respondiéndole que por el momento no estudiaría porque se iba a emplear. Era invierno. Había descendido la temperatura y la nieve caía, lenta y copiosa. En casa, a través de los cristales de las ventanas, veíamos con delicia cómo caían los copos, amontonándose sobre los cercados y los techos. Era lo que deseábamos, mucha nieve, para ir a deslizarnos por las cuestas en trineo. Una tarde salimos a jugar con Martín, Kenny y Murdo, 2 chiquillos del colegio, y pasamos a buscar a Anacleto, que vivía en el vecindario. El moro iba con nosotros, tirando la cuerda del trineo. A la zaga corríamos todos los demás. En la esquina divisé a una muchachita, envuelta en un grueso abrigo de paño, con un gorrito de lana era violeta. Me gustaban sus ojos azules, sus mejillas rosadas y su rostro entero, que irradiaba simpatía. Cada vez que la veía, sentía una extraña emoción, y el corazón me palpitaba más acelerado. No podía hablarle con la misma confianza que a otras niñas, como si me inspirase temor. Pero no era así. Era un sentimiento extraño, que recién comenzaba a comprender. Yo la quería. Hablamos de muchas cosas, de los chicos, de la nieve y de la laguna helada. Ella me pidió que siguiese enseñándole a patinar, y quedamos de acuerdo en reunirnos esa misma tarde. Insistió en que no la dejara sola, que no le enseñara a patinar a nadie más que a ella. Se lo prometí y nos despedimos. Cuando se iba, me dijo, «Adiós». Yo lo interpreté como una manifestación de cariño, porque entre los niños del barrio y en mi tiempo, adiós era un sinónimo de te quiero. Y emocionado le respondí, «Adiós, Violetita». Y salí corriendo, en dirección a la loma, donde me estaban aguardando mis compañeros. Yo no quería que Martín advirtiera mi cariño por Violeta, porque no le iba a agradar poniendo que por ella podría yo abandonar algún día a la pandilla. Cuando llegué donde jugaban, advertí con sorpresa que no estaba el moro. Martín me informó lo que había ocurrido. Dijo que al llegar a la subida, lo aguardaba el viejo Rodríguez, su padre, quien lo tomó de las orejas y lo llevó a la casa, dándole de mojicones. El moro se había arrancado hacía más de 10 días, abandonando a una tía enferma, que no podía valerse por sí misma. Cuando el capitán llegó de su viaje, encontró a la mujer en cama, sin tener quien pudiera darle siquiera un vaso de agua. Por lo visto el muchacho no era más que un pícaro y toda la historia con que nos conmovió, no dejaba de ser una magnífica farsa. Cuando mi padre se enteró de lo ocurrido, tuvo un momento de indignación, culpando a Perico de haberlo llevado a la casa, pues suponía que estaba enterado de que el moro había abandonado el hogar y a la tía enferma. Transcurrió mucho tiempo antes de que volviéramos a verlo. El mismo moro lo evitaba, porque estaba avergonzado de su conducta. Esto indicaba que en el fondo, no era decididamente malo. Si conocía la vergüenza, había posibilidades de redimirlo. Y yo me lo propuse al conversar acerca de este asunto con Juan Martín. Martín estuvo de acuerdo en que el moro serviría en nuestra pandilla, porque tenía muchas habilidades. Sabía ensillar un caballo, manejar un bote, disparaba admirablemente con rifle y escopeta, y conocía muchos juegos de naipes, que causaban la admiración de los muchachos. Era necesario, evidentemente, disuadirlo en sus propósitos de realizar picardías y proponerle divertirse dentro de la corrección. Ya teníamos 15 años y era tiempo de abandonar los hábitos traviesos. Debíamos de ocuparnos de cosas útiles y aprender un poco más. Nos parecía que si el moro se dedicaba al estudio, llegaría lejos. Una mañana lo divisamos en el muelle. Estaba pescando con una lienza. Sostenía el hilo entre los dedos y en la boca apretaba un cigarrillo. Nos acercamos a hablarle.
Al principio pareció turbarse, pero luego, sereno, inventó una serie de disculpas e intentó convencernos, diciendo, son cosas de mi papá. El viejo se arrepintió después de que me echó de la casa. Les juro que me llevó a la fuerza. Pobre viejo. Yo decidí volver porque mi tía está enferma y necesita quien la cuide. Felizmente ahora se halla un poco mejor. Como se encontraba tranquila, hacía un buen rato, salí a tomar aire, y aquí me tienen, pero, y juró como marinero, es inútil. En este tiempo no pican, ni siquiera los pescados de piedra. Martín y yo nos sentamos a su lado. Le hablamos de las ventajas que le significaban cambiar, dejar su afán de picardías y volver al colegio. Después de los estudios, le dijimos, tendría tiempo sobrado para divertirse y compartir las diversiones con los chicos del barrio. El moro nos miró sorprendido, con aires de importancia y advertimos un tono muy burlón en su voz, cuando nos dijo, ¿qué negocios tienen ustedes con el colegio? ¿Les pagan comisión para buscar clientes? Comenzó a enrollar lentamente la lienza y así, mojada, la guardó en el bolsillo. Encendió otro cigarrillo y nos miró con frescura. Me voy, dijo, y se dirigió a tierra, dándonos la espalda. Se iba por el muelle, lanzando grandes volutas de humo, sin ningún reparo, como un hombre grande. Nosotros lo quedamos observando, llenos de perplejidad. Detrás de él seguía su perro, el quiltro sin nombre, moviendo la cola, lanuda y sucia. Capítulo 4. Violeta. Transcurrieron muchos días sin que viéramos al moro. Ya no llegaba por el barrio, por lo que barruntamos que andaba tras una nueva aventura. Más tarde tuvimos la evidencia de que no eran infundadas nuestras sospechas. El colegio nos ocupaba las mejores horas del día. En las tardes nos juntábamos, Martín y yo, en el almacén de su padre, donde muchas veces lo vi ayudando a atender a los clientes. Lo obligaban a estar en el negocio, con el objeto de que se impusiera de las actividades comerciales, que tendría que administrar más tarde. De esta manera, ya no disponíamos de tiempo para reunirnos, salvo escasos momentos, puesto que Martín no podía salir conmigo después de las horas de clases. Pero nos quedaban libres los días domingo, que eran nuestros. Por el momento no podíamos aprovecharlos bien, porque era invierno y el mal tiempo malograba nuestros planes de aventuras. No obstante, nos alentaba la esperanza de que, llegado el verano, íbamos a poder renovar nuestras andanzas, favorecidos por mejores días, a pleno aire libre. Yo iba pensando todo esto, cerca de la esquina de mi casa, cuando sentí el golpe inesperado de una bola de nieve, que me dio en pleno rostro. Protesté indignado buscando con la mirada al autor de esta broma, para descargar sobre él mi ira y mis puños. Pero no pude desquitarme, puesto que quien así me trataba, era nada menos que Violeta, la muchachita de ojos azules, a la que había enseñado a patinar en el hielo. Ella me miró sonriendo, mientras golpeaba sus manitas, para sacudir la nieve, adherida a los guantes de lana. Al observar mi expresión de enojo, rió a carcajadas. Yo también reí, aún un poco aturdido por el golpe, y me acerqué con timidez, para hablarle. Con un mohín que indicaba cuán arrepentida se hallaba, me preguntó si me había enfadado, alegando que no había tenido ningún deseo, ni ánimo de causarme daño, que había sido solo una broma. Pero si yo la comprendía. Así se lo dije, y agregué que con ella no me enojaría nunca, aunque sus bromas me causaran daño. Me miró sonriendo y luego me preguntó, interesada, ¿por qué no te enojarías conmigo? A ver. Me di cuenta de que sus palabras encerraban un propósito, que quería saber algo más, que yo no me atrevía a decirle. Vacilé y finalmente repuse, ¿por qué no me enojaría? Por nada, Violeta, ella advirtió mis temores y me dio valor. Yo sé que tú querías decirme otra cosa. No seas tonto. Mira que no me voy a enojar. Si es así, voy a decírtelo, aunque no te guste. Es que, te quiero, Violeta. Por eso. Una señora pasó a nuestro lado, llevando a un niño de la mano. Nos miró sorprendida, durante unos instantes, que me parecieron siglos. No sé si se enteró de lo que hablábamos. Lo cierto es que tomé a Violeta del brazo y le dije, vamos andando. Ha comenzado a nevar. Los gruesos copos de nieve descendían, como algodones, blanqueando nuestras ropas. La brisa los llevaba sobre los árboles y los tejados. De los aleros de las casas colgaban carámbanos de escarcha, que parecían caramelos. Ella y yo nos mirábamos, riendo de gozo, sin atinar a decir algo. Momentos después nos detuvimos ante el portón de su casa. Allí nos despedimos, tomándonos las manos. Violeta prometió volver a verme al día siguiente. Y yo salí corriendo hacia la calle, feliz, porque había dado un paso muy importante y muy difícil, que me preocupaba desde hacía mucho tiempo. Apenas dormí aquella noche, recordando lo ocurrido.
Pensaba que tenía una novia, que algún día tendría que casarme. Debía, pues, preocuparme del futuro, de las responsabilidades de un jefe de hogar. No sé cuánto tiempo me duraron esas inquietudes, pero creo que fue durante algunas semanas. Mi cariño por Violeta fue decisivo, en la formación de mi carácter. Tal vez sin ella, habría demorado mucho tiempo en tomarme la molestia de considerar seriamente la vida, en pensar que no todo es de color de rosas, y darme cuenta de que la niñez no se iba a prolongar hasta que se me antojara. Yo me reunía todos los días con ella, acompañándola hasta la escuela. Nuestra amistad crecía y nuestros encuentros eran más seguidos. Ya circulaba entre los niños el rumor de que yo andaba con la Lucía. Y así lo supo Martín. Estábamos en primavera y los días se prolongaban. Las tardes avanzaban más serenas y la calma invitaba a pasear por la playa. Yo iba a menudo al malecón a esperar a Violeta, y paseábamos por el muelle, hablando de nuestros amores,